estamos de vuelta, nos acompaña Tomás Aliaga para revisar información internacional. Tommy, y lo primero nos traslada hasta México, que vive una real tragedia. ¿Cómo estás? Bien, y tú, Mane, muy buenos días. Como tú bien lo dices, una verdadera tragedia es lo que se ha reportado en las últimas horas en México. Al menos 10 personas han fallecido lamentablemente en medio de este impresionante accidente de tránsito. Ahí lo tenemos en pantalla. Fue captado por una cámara de seguridad y nos muestra el momento exacto en que un bus de 2 pisos repleto de pasajeros se ve lamentablemente impactado ahí por este tren, este ferrocarril, con toda su potencia, obviamente a toda velocidad, y es por eso que el saldo es tan lamentable. 10 fallecidos, pero más de 60 lesionados, de los cuales ya se reporta que 4 de ellos están en carácter de extrema gravedad. Es decir, acá es posible, lamentablemente, que la cifra de fallecidos continúe aumentando conforme van pasando las horas. ¿Qué es lo que ocurre finalmente? ¿Cuál es el contexto de toda esta situación, de este dramático accidente que ocurrió en la localidad de Atlacomulco? Lo que pasa, y como queda en evidencia acá en el video, aparentemente este autobús no se percata que el tren ya venía llegando. Aparentemente, esto es algo que obviamente está siendo investigado por las autoridades respectivas. Aparentemente no se habían desplegado las barreras y es por eso que vemos que el bus continúa su curso, continúa avanzando, y es ahí cuando sorpresiva y lamentablemente el tren ferrocarril lo impacta a toda velocidad. Yo te decía, estaba repleto de pasajeros, gente que iba a sus trabajos, a sus escuelas, a sus universidades, y es por eso también que ya se ha confirmado que los fallecidos van en un rango de personas que van desde los 19 hasta los 60 años, es decir, gente de todas las edades, por decirlo de alguna manera, que lamentablemente se vieron afectadas por toda esta situación. Y también, por cierto, que la gente que se vio más afectada eran las personas, los pasajeros que iban en el segundo piso de este bus. De hecho, vemos ahí que el techo del segundo piso prácticamente se arranca de raíz, por decirlo de alguna manera, en medio de este potente accidente. De hecho, este registro que estamos revisando actualmente da cuenta de alguna manera de lo desesperante, porque ahí vemos algunos de los sobrevivientes que comienzan a levantarse de sus asientos, dándose cuenta de finalmente que protagonizaron esta verdadera tragedia. Y de hecho se alcanza a ver ahí incluso personas en muy malas condiciones de salud, y es por eso que tuvimos que de alguna manera editar un tanto este registro para que no se viera tan violento. Ay, claro, eran muy fuertes las imágenes que dejó este accidente, por eso había que... Exacto. Ahí no se podía mostrar todo. ¿Qué es lo que también ocurre y que también se ha dado a conocer por las autoridades locales? Se constata finalmente que el conductor de este bus está detenido y permanece actualmente bajo resguardo de la Fiscalía local. Ahora, de momento no se le ha imputado ningún cargo a este conductor, ni mucho menos, puesto que esto es algo muy reciente, muy preliminar, ocurrió solamente hace unas horas atrás, y es por eso que recién ahora se está dando inicio a las pericias investigativas para finalmente determinar de manera fehaciente qué es lo que ocurre, pero por lo pronto ya son varias las autoridades locales que se han manifestado, obviamente muy tristes por toda esta situación, mientras que ya es posible que hoy mismo la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum declare o decrete ahí por lo menos unos 3 días de luto por esta verdadera tragedia que remece a México. Terrible. ¿A dónde nos vamos ahora, Tomás? Vamos a hablar ahora, Mane, de Medio Oriente. Hay muchísima información nueva que actualizar en torno a este conflicto entre Hamas e Israel. Acá tenemos en pantalla un ataque que está dando la vuelta al mundo, que fue propiciado obviamente por las fuerzas de defensa israelíes, en las cuales vemos que derriban en cuestión de segundos un edificio, una torre de 12 pisos que estaba localizado ahí en pleno centro de Ciudad de Gaza. Pero este no es un edificio cualquiera, sino que se trata de un edificio que acogía las oficinas de un grupo de derechos humanos, es decir, una edificación muy importante, sobre todo para ese punto de Medio Oriente que se está viendo envuelta obviamente en un conflicto bélico, y que ahí vemos en pantalla lo que quedó prácticamente convertido en ruinas. Y no solamente este era un edificio que albergaba las oficinas de derechos humanos, sino que además albergaba a decenas de familias que habían sido desplazadas en los ya cerca de 2 años, claro, que lleva este conflicto que comenzó en octubre del año 2023. Y tú ya lo decías, Mane, hace unos momentos en la señal abierta, este no es el primer edificio que las fuerzas israelíes han destruido por completo en los últimos días, sino que esto se da en un contexto
de una ofensiva aún mayor que ha iniciado la Fuerza de Defensa israelí. Y de hecho, todo esto se da en el contexto también del plan que tiene Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí, de tomar el control total de la ciudad de Gaza. Y en ese contexto, ahí ya lo veíamos, en parte de los registros se han enviado verdaderos panfletos. Vemos ahí las personas, los habitantes de la ciudad de Gaza, cómo reciben estos panfletos en los cuales Israel les exige de manera inmediata que hagan abandono total de la ciudad de Gaza, porque a partir de ahora, esto es información reciente, a partir de ahora Israel considera toda la ciudad de Gaza como una zona de combate. Y lo que ha dicho la autoridad israelí es que quien no obedezca esta orden de evacuar ciudad de Gaza se va a ver envuelta en lo que Benjamin Netanyahu definió como la potencia de un huracán. De esa manera se refiere entonces a las nuevas ofensivas que van a llevar a partir de ahora los militares israelíes. Algo, por cierto, que ha generado cuestionamientos a nivel internacional, sobre todo de algunos miembros de la comunidad internacional y también, por cierto, de organizaciones ligadas a derechos humanos, quienes están condenando ampliamente esta nueva ofensiva israelí. Y lo siguiente tiene algo de relación Exacto. con Gaza, ¿o no? Sí, tal cual, tiene algún tipo de relación, porque estamos viendo en pantalla la flotilla que iba precisamente rumbo a Gaza con ayuda humanitaria, con varios activistas a bordo de esta flotilla, entre ellos la propia activista sueca Greta Thunberg, pero en las últimas horas estaba llegando a un puerto del país de Túnez, al norte de África, cuando, según dicen los tripulantes de esta flotilla, se vieron impactados por un dron. Esa es finalmente la acusación que están haciendo los tripulantes, los ocupantes de esta flotilla humanitaria, pero esa versión ha tenido varias versiones encontradas, porque rápidamente fueron las propias autoridades de Túnez quienes salieron a desmentir por completo que lo que estamos viendo en pantalla se haya tratado de un dron. De hecho, lo que están diciendo las autoridades de Túnez es que aparentemente este incendio que estamos viendo ahí, que habría sufrido la flotilla de Greta Thunberg, habría sido causado, incluso están barajando la posibilidad de que por una colilla de cigarro de los propios ocupantes de obviamente de esta embarcación. Y dicen las autoridades de Túnez que si no fue un cigarro, fue un encendedor de los propios ocupantes. Y es por eso también que ha causado ahí revuelo, de alguna manera, esta acusación de un eventual ataque de dron, que a su vez las autoridades de Túnez descartan de plano. Han dicho las autoridades locales de Túnez que ellos hicieron obviamente una especie de escaneo y no detectaron la presencia de ningún dron, y es por eso que han salido a desmentir toda esa información. Pero en paralelo a todas estas contradicciones o versiones contrapuestas, son los propios ocupantes de esta flotilla quienes han dicho que afortunadamente nadie resultó lesionado por este ataque o por este eventual ataque de un dron. Dijeron que van a continuar su camino rumbo a Gaza y que esta situación no los va a detener. Y de alguna manera, con este eventual o posible o supuesto ataque de dron, obviamente que los tripulantes de esta flotilla le echaron directamente la culpa a Israel, y desde Israel todavía no se ha manifestado en torno a toda esta situación.